Bienvenidos amigos y amigas de Contracorriente, a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando hoy en esta entrevista que tenemos con Ariel Goldstein. Ariel Goldstein es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador también en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Y bueno, actualmente dicta también una cátedra de política latinoamericana de la carrera de Ciencia Política. Y tiene varios libros sobre estos mismos temas y hoy estamos acá para conversar con él sobre su más reciente libro. Él escribió un libro que se llama Poder Evangélico y habla precisamente sobre eso, el poder evangélico y cómo ha llegado a impregnarse en la política latinoamericana. Bienvenido, Ariel. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, primero, Ariel, a mí me parece muy importante lo que has trabajado y de primas a primera me parece interesante tu introducción. Haces una reseña histórica sobre cómo ha sido esta transición entre la preponderancia que tenía la Iglesia Católica el siglo pasado y los siglos anteriores y cómo hubo una transición en medio de eso a partir de la llegada de la democracia, digamos, en América Latina. Y un poco sin darle spoilers a la gente que todavía no ha leído el libro y que quiere leerlo, si nos puedes explicar un poquito cómo entendés vos que ha sido y por qué ha sido esa transición entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, porque por ejemplo en Honduras y Guatemala ya son mayoría. Claro, eso depende un poco de las condiciones específicas de cada lugar, pero cuando uno analiza el cuadro general, lo que se ve es justamente la caída en América Latina de los fieles católicos y el aumento de los grupos evangélicos, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con esta conversión que hubo dentro del surgimiento del pentecostalismo, ¿no? Esta renovación carismática de los grupos evangélicos, que incluye hablar en lenguas, la curación divina, toda una serie de la creencia en demonios, y también en lo que se dio en los últimos años, llamar como la teología de la prosperidad, ¿no? Esta relación más económica de los fieles con las iglesias, que muchas veces permite mejorar su condición económica, y también son iglesias que funcionan como empresas, ¿no? En muchos casos, y generan enormes ganancias a nivel económico. Y también la propia Iglesia Católica se ha visto un poco, digamos, se ha hecho muy tradicional en sus estructuras, depende del Vaticano, entonces tiene una forma mucho más burocrática de administrar la relación con la feligresía. Esto es un poco lo que trata de desmontar Francisco, ¿no? El Papa, cuando busca una iglesia para los pobres, una iglesia más presente en el territorio. Pero bueno, en ese sentido los evangélicos han sido mucho más plásticos y han logrado adaptarse a distintas culturas y terrenos, territorios, a nivel cultural y de los rituales. Y eso le ha permitido ser mucho más exitosos para conectar con las... Muchas veces estas iglesias suelen organizarse en torno a las problemáticas que existen en los territorios, ¿no? Como el alcoholismo, la drogadicción, la violencia doméstica. Entonces, también logran articular estas problemáticas que muchas veces el Estado no logra resolver, ¿no? Entonces se me ocurre, no sé cuál es tu opinión, pero en Centroamérica justamente es un epicentro de esta situación por los graves problemas de violencia y de narcotráfico y de bandas de jóvenes que muchas veces son delictivas y problemas de migración muy fuerte que tiene la región. Bueno, justamente Francisco estuvo en 2019 en Panamá, donde dijo: yo quiero hablar para toda América Central, expresando su preocupación por el crecimiento de estos grupos y la caída del catolicismo, ¿no? Pero es justamente ahí donde los sectores populares se ven más desfavorecidos por estos problemas endémicos, que el evangelismo crece y cae el catolicismo. Sí, sin duda. Y además es un poco, justo lo que decías del narcotráfico, que no solo se expresa a nivel macro, sino también en los barrios, con las pandillas
y cómo también eso ha influenciado, porque la iglesia evangélica ha sido también, digamos, entre comillas, un rescate para los miembros de las pandillas que de alguna manera también la sociedad ha visto la iglesia evangélica como la institución reivindicadora de estos inadaptados sociales, entre comillas. Y eso también ha sido importante, como lo apuntás. Y también hay una negatoria, ¿no te parece, Ariel? O al menos así se entiende en Centroamérica, o lo había hasta hace unos años, de que realmente la iglesia evangélica ya tiene el papel protagónico entre las religiones. Y no sé cómo será por allá, pero acá sí ha existido una negatoria por parte no solo de la iglesia católica, sino de la sociedad en su totalidad, de entender que la iglesia evangélica ya tiene poder. Sí, claro, incluso en Centroamérica es muy visible eso en distintos países, ¿no? Países que dicen ser gobernados por gobiernos de derecha o de izquierda, tanto, no sé, Bukele en El Salvador, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo Bukele articuló en su campaña electoral también con la diáspora salvadoreña que vive en Estados Unidos a través de los pastores, ¿no? Franklin Serrato, por ejemplo, que Sí, dijo que Dios le había hablado para que Bukele sea el próximo presidente del país, y después hizo un evento diciendo que había sido iluminado por Dios. Entonces, también estos pastores, bueno, la influencia de Estados Unidos sobre Centroamérica es fuerte, y también la migración sí, centroamericana en Estados Unidos. Entonces, los pastores también predican desde Estados Unidos, me parece especialmente para Centroamérica. El caso de Luis Palau para Guatemala, o este pastor Serrato para El Salvador, y así hay muchos casos, ¿no? El caso del pastor Roy Santos, sí, ¿no? Creo que es el sí, caso de Honduras. sí. Bueno, tienen una injerencia directa en los asuntos de gobierno, están en contacto con Hernández, el presidente hondureño. Y bueno, y lo mismo sucede en un gobierno que se dice de izquierda como el de Daniel Ortega en Nicaragua, cuando Ortega enfrenta esos problemas por la represión que hubo muy fuerte y denuncias de violaciones de derechos humanos que hubo en 2018. Después él rompe un poco con la Iglesia Católica y empieza a apoyarse más en las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces no es una cuestión tanto de ideología, sino más bien de un apoyo de poder muy grande. Eso lo podemos ver en gobiernos como el de López Obrador en México, o el de Maduro en Venezuela, o el de Bolsonaro en Brasil, gobiernos muy distintos ideológicamente, pero todos han comenzado a encontrar en estos grupos una fuente de apoyo político que no es gratuita, porque después esos grupos también terminan influenciando mucho las políticas estatales, ¿no? Sí, totalmente. Y en el caso, por ejemplo, que mencionabas de El Salvador, a mí me causaba curiosidad que, por ejemplo, en la toma de presidencial, en el caso de Bukele, justamente quien lo ungió y lo oró por él, no fue la Iglesia Católica, como ha sido quizá una tradición en Centroamérica, sino fue justamente Sí. un pastor evangélico argentino, de hecho, muy famoso, que se llama Dante Gebel, y que es un poco también la caracterización de la nueva generación de iglesias evangélicas en el continente. No sé Sí. qué impresión te dejó eso. Bueno, evidentemente sí, refleja que Centroamérica es uno de las regiones donde más fuertemente han ingresado en el Estado de los pastores, ¿no? Y también podemos mencionar el caso de Fabricio Alvarado, que fue candidato en Costa Rica, una sociedad que tuvo un sistema de partidos muy estable, pero también logró colarse de la presencia de las iglesias ahí en Costa Rica, ¿no? Y casi gana la presidencia, finalmente en la segunda vuelta perdió, pero sin embargo es muy fuerte el poder que tienen estos grupos en la vida política, insisto, en gobiernos que son de tendencias ideológicas distintas, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el traslado de las embajadas, que es una presión fuerte que hacen los pastores, aliados
con Israel para el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Hecho que ha pasado en Honduras y ha pasado en Guatemala, no casualmente también pasó en Estados Unidos, que también tiene grupos evangélicos muy fuertes aliados al presidente Donald Trump, y también en Brasil, ¿no? Que bueno, en Brasil no pasó, pero sí está la pretensión de hacerlo. Entonces, Centroamérica claramente es uno de los espacios donde se expresa más claramente esta, y además es uno de los pocos lugares donde ya son mayoría, ¿no? Digamos, en Brasil, por ejemplo, tiene una presencia muy fuerte y considerable, pero aún son una minoría comparado con el catolicismo. En Honduras y en Guatemala ya son mayoría, y eso es algo muy significativo, ¿no? Sí. Sí, y si hablamos en el caso centroamericano, lo que vos mencionabas, de la influencia de Estados Unidos y cómo además Donald Trump no solo se asesoró de pastores evangélicos como Ralph Drollinger, sino también de pastores evangélicos con raíces latinas. Uno de ellos, por ejemplo, Guillermo Maldonado, que tiene raíces hondureñas y que constantemente, o pastores de esa misma coalición por Israel, que es una de las coaliciones que están muy cercanas al gobierno de Donald Trump, constantemente viniendo a Honduras o Guatemala, por esto mismo que conversábamos ahora del traslado de la embajada. ¿Cómo se puede entender esto también de cara a un nuevo proceso electoral en el que se podría decir que Donald Trump parte con cierta desventaja dentro de los grupos latinos y cómo esto puede al final jugar un papel importante en estas elecciones? Bueno, a principios de año se lanzó la coalición Evangélicos por Trump, ¿no? No casualmente, como vos hacías referencia, es la lanza en una iglesia que está situada en Florida, con un pastor hondureño, como vos decías, Guillermo Maldonado, que es muy popular, pero que está dirigido especialmente hacia la población latina. Porque si bien los blancos evangélicos son un núcleo muy fuerte del apoyo a Donald Trump, no está tan claro que sea igual en la población evangélica latina, porque en los últimos años hay algunos trabajos que muestran cómo la inserción de los migrantes latinos en Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, como migrantes, por la actitud un poco despectiva que tienen en Estados Unidos, se da a través del evangelismo de las iglesias evangélicas como forma de contención. Entonces, evidentemente, Trump y el electorado latino ha crecido mucho, ¿no? Y va a tener un papel clave en estas elecciones en Estados Unidos. Entonces, Trump percibe ese fenómeno y trata de justamente ligarse a estos grupos a través de los pastores, digamos, centroamericanos, ¿no? Entonces, este fenómeno migratorio tiene varias aristas. Por un lado, la predicación de los pastores latinos que vienen a Estados Unidos para las diásporas de cada país y también tiene incidencia en cada uno de los países de Centroamérica. Pero por otro lado, también juegan a nivel interno de Estados Unidos, como muestra esta coalición Evangélicos por Trump, que bueno, Trump trata con estas medidas conservadoras, con este nombramiento último de la Corte de Barrett, que es una jueza que, digamos, pertenece a un grupo que se llama People of Praise, que es pentecostal católico, ¿no? Conservador, que apunta contra esta fallo que se llama Roe v. Wade, que permite la interrupción del embarazo. Entonces, toda esta situación muestra cómo Trump trata de meterse siempre en el bolsillo a este grupo, que hay estudios que muestran que los blancos evangélicos fueron en la elección de 2016 un 90%, digamos, el 90% votaron por Trump, ¿no? Una cifra muy importante, revela que son el núcleo duro de su electorado. Sí, justamente te iba a mencionar acerca de ese dato que me parecía que saltó a mi vista muy, muy fuerte, que justamente, voy a citarlo un poco, que el 84%, perdón, eso no es, pero que el 97% de los evangélicos blancos en Estados Unidos querían que Trump siguiera en el poder después de este enjuiciamiento que tuvo Trump en 2019, el año pasado. Y más de un 80%
pues también avalaban que no se siguiera enjuiciando a Trump en este proceso. Ese es un dato muy, muy fuerte y que me parece importante y que caracteriza muy bien lo que puede pasar de cara a las siguientes elecciones. Sí, sí, eso es un tema importante. Habrá Sí. que ver qué pasa, digamos, después de las elecciones, porque igualmente este alineamiento de los blancos evangélicos, bueno, están alineados con el Partido Republicano, no es solamente Trump, sino que es un proceso que viene desde los años 50, cuando la población afroamericana tiene el reconocimiento de los derechos, el Acta de Derechos Civiles. Eso hace que los blancos del sur especialmente se alinean con el Partido Republicano y a partir de Ronald Reagan, a partir de Ronald Reagan y después con los Bush, digamos, se va consolidando y especialmente con Trump, ¿no? Trump crea la Oficina de la Fe en la Casa Blanca, se asesora con Paula White, que es una consejera espiritual, pastora evangélica, en una iglesia Ciudad de Destino de Florida, que es muy influyente, y también de Ralph Drollinger, ¿no? Que tiene este Ministerio de la Fe, como vos mencionabas, que incide en América Latina, en América Central. Por ejemplo, estuvo Ralph Drollinger presente en la ceremonia de celebración de los creo que 70 años de la revolución. Bueno, no recuerdo exactamente, pero un aniversario de la revolución sandinista, ¿no? Estuvo junto con Daniel Ortega, lo cual habla justamente de esta plasticidad de estos grupos para adaptarse a distintas situaciones, ideologías, pero en todo caso Ralph Drollinger aparece como una especie de embajador de Donald Trump en América Central, ¿no? Lo cual muestra nuevamente el poder de estos grupos, que bueno, en el libro yo traté de trazar un panorama a nivel de todo el continente para ver justamente cómo se han desplegado en distintos escenarios, demuestran esa plasticidad para hacer política. Una de las cosas que yo señalo es que el poder evangélico se asienta sobre dos pilares, ¿no? El poder, la cuestión territorial, como decíamos al principio, que ahí donde el Estado llega de forma ineficiente, hay problemas de violencia irresueltos, bueno, se desarrolla el poder territorial de las iglesias evangélicas en situaciones de dificultades económicas, sociales, afectivas. Pero por otro lado está el poder mediático, ¿no? Porque estas iglesias empiezan, una vez que obtienen el diezmo y la recaudación, a comprar espacios en los medios de comunicación, en distintos canales. Por ejemplo, en Costa Rica existe Enlace TV, que es una señal fuerte para Centroamérica. Y también empiezan a adquirir sus propios medios después. Por ejemplo, en Brasil TV Record, ¿no? Que es una fuerte cadena de medios, la segunda en audiencia de Brasil. Entonces, digamos, eso ha permitido la consolidación de este poder evangélico, ¿no? En la política también. Y hablando de eso mismo, de poderes que se articulan, ¿vos crees que también el poder militar, el poder de las Fuerzas Armadas, lo mencionas un poco en el libro, también es un poder que se termina articulando con el poder político y esta iglesia evangélica en su facción pentecostal, para poder luego terminar de consolidar estos gobiernos autoritarios y esta extrema derecha en la región? Vos cuando me preguntás eso, ¿estás pensando en algún caso en especial de Centroamérica o me lo preguntás en general? En general, porque por ejemplo pasa en Brasil, un poco, Sí, el caso brasileño, sí. pasa en Honduras, con Juan Orlando, pasa en El Salvador con Bukele, que luego también terminan de alguna forma consolidando o articulando estos poderes alrededor y poniendo bases con poder político, poder evangélico, poder militar, y se terminan como de alguna forma complementando entre sí. Y no sé si vos lo ves así o Sí, tenés sí, otra perspectiva. efectivamente. Hay un texto que yo retomo al final del trabajo, lo retomo de forma, como una mención que hago, pero esto que vos decís, digamos, permite pensarlo un poco más en desarrollo, que es el texto de Sigmund Freud, psicoanalista,
se llama Psicoanálisis de las Masas, bueno, y él dice ahí que digamos, las dos instituciones que garantizan el orden en la sociedad, en la devoción, en la sumisión al jefe supremo, en una relación de dominación, la iglesia y el ejército, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de relaciones que construyen las iglesias evangélicas de tinte autoritario, en la relación de sumisión que tienen con respecto a los fieles en muchos casos, porque estos pastores no es como el Vaticano, por ejemplo, que tiene una representación más jerárquica, no, es una forma artesanal y descentralizada, y estas mega iglesias, digamos, no tienen ningún control fiscal, económico, ni tampoco, porque estos pastores creen que son la encarnación de Dios, ¿no? Entonces, y nadie puede controlar esa autodenominación que hacen. Y son proyectos autoritarios a nivel de las iglesias, de la sumisión de los fieles, y después trasladan a la política esta representación jerárquica del orden, este binarismo político autoritario, donde los que están del lado del presidente son de Dios, y los que están en contra son traidores y de Satanás. Digamos, la cuestión militar se articula mucho en función de un orden autoritario y jerárquico. Entonces es natural que encuentren coincidencias y afinidades, tanto los evangélicos con los proyectos autoritarios, como la iglesia con el ejército, ¿no? Es algo que viene ya de hace siglos. Y en eso mismo que vos mencionás, porque haces como una caracterización, que eso también me parece muy bien, la iglesia evangélica, que no se puede entender la iglesia evangélica como una sola unidad centralizada, como si es la iglesia católica, sino que sí, en diferentes facciones, y hablas específicamente de la iglesia pentecostal, de neopentecostalismo, que se ha popularizado mucho en el análisis de la iglesia evangélica. Pero además, la teoría o la corriente de la prosperidad dentro de esta misma caracterización de la iglesia evangélica. ¿Qué tan importante ha sido esto para que ellos o la iglesia evangélica también tome un poder protagónico en la región? Me parece que ha sido importante desde el punto de vista de que crea un horizonte de expectativas, en el sentido de que, bueno, la teología de la prosperidad lo que dice es, bueno, el diezmo, ¿no? El diezmo, el fiel tiene que entregar el diezmo, y a cambio va a haber en su vida, es una especie de pacto económico. Ellos en la Iglesia Universal del Reino de Dios lo llaman el pacto con Dios. Entonces vas a ver florecida tu vida individual a nivel afectivo y económico, sobre todo, vas a prosperar económicamente, y eso conecta, bueno, con muchas de las aspiraciones de las personas que se encuentran en una situación de debilidad, que experimentan muchas angustias en su vida cotidiana, que se sienten dentro de un pozo, como algunas tesis lo señalan, y que encuentran, bueno, el mensaje de los pastores evangélicos a lo largo de la región es que todas estas penurias que la gente vive, cuanto más profundas son, como dice Guillermo Maldonado y muchos pastores, es porque eso es de Dios, es un obstáculo que Dios le ha puesto en el camino a la persona para que finalmente la recompensa va a ser, puedes estar hoy de arrendatario, pero tu futuro es propietario, ¿no? O como dice Guillermo Maldonado, si estuviste en las drogas, si caíste en el agua hirviendo, en el infierno, eso es un obstáculo que Dios te ha puesto en el camino para llegar a un bienestar, ¿no? Hablando específicamente del caso hondureño, ya que hemos mencionado tanto a Guillermo Maldonado, ¿qué tan importante ha sido este personaje y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, y ya sabemos que, y vos mencionabas que lidera esta coalición o estos evangélicos por Trump, pero ¿qué tan importante es para analizar y para entender cómo puede seguir en los próximos años el avance de la iglesia evangélica en la región? Porque además tiene múltiples iglesias en todo el mundo, esta iglesia de Guillermo Maldonado, y es un personaje que de alguna forma
acá mismo es desconocido, sino es por el reciente divorcio que está teniendo con su pastora, con su esposa. Creo que no saldría en las noticias. ¿Qué tan importante es esta figura para que los que nos están viendo entiendan qué tan interesante o importante ha sido para Trump y para la región? Bueno, es interesante, es muy influyente parece, ¿no? Porque el presidente de Estados Unidos lo eligió como el punto de conexión con el electorado latino conservador en algún punto. Incluso es muy sintomático. Antes que Trump iba a asistir a su iglesia, dijo que no tuvieran miedo los fieles, que si iban a la iglesia, Trump no los iba a deportar por más que fueran migrantes ilegales. Eso es interesante porque algunos testimonios que yo tomé por haberlos visto de la iglesia de Guillermo Maldonado hablaban justamente de migrantes latinos que estaban ilegales que se acercan a la iglesia con la expectativa de recibir la visa, ¿no? La ciudadanía estadounidense, y una fiel que le agradecía a Maldonado porque a partir de que fue a la iglesia, Dios la bendijo y pudo recibir la ciudadanía, etc. Entonces, Maldonado percibió que, bueno, que una parte de sus ciudadanos que migran a Estados Unidos y están en una condición difícil, y encuentran en las iglesias esa forma de inserción en la sociedad norteamericana que tiene una jerarquía o un prejuicio fuerte hacia los migrantes, difícil de integrarse, y estas iglesias forman una estructura de integración de esos grupos a la vida social en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que prestarle mucha atención a este consorcio, no sé cómo llamarlo, sociedad que existe de circulación entre pastores centroamericanos en Estados Unidos, migración de la diáspora de estos países centroamericanos a Estados Unidos, y cómo ese circuito ejerce su influencia desde el Estado norteamericano también, y vuelve hacia Centroamérica, ¿no? Cómo existen estos canales de comunicación que son, me parece, mucho más fuertes de lo que a simple vista podría parecer, y es sintomático cuando uno ve los distintos países de Centroamérica, cómo ha crecido esa influencia en estos años, ¿no? Estos grupos son conservadores, Ariel, y hablando en el caso de temas de derechos sexuales y reproductivos, el aborto acá en Honduras, algo tan básico como la pastilla anticonceptiva de emergencia está prohibida, hay una prohibición legal. Y estos grupos han trabajado, y justamente nosotros entrevistábamos a uno de los pastores, Alberto Solórzano, el año pasado, y él mencionaba que ellos justamente si trabajan alrededor del gobierno es por algo y tienen que obtener algo, y no negaba que ellos se involucran en este tipo de temas de acceso a derechos sexuales y reproductivos. Esto es un común denominador acá en Honduras, en la región, pero además que, por ejemplo, en Argentina, que ya hay mayor apertura de derechos, cómo esto también puede seguir retrocediendo a raíz de la importancia que pueden tomar la Iglesia Evangélica en los gobiernos y en su influencia gubernamental. Sí, yo lo menciono a Solórzano en el libro, porque es parte del gobierno hondureño, está muy cercano, ¿no? Actualmente. Sí. Pero claro, en los últimos años lo que empezó a pasar a principios del siglo XX, los pastores veían la política como algo mundano, algo terrenal, algo que no había que involucrarse. Pero en los últimos años empezó a proliferar en los grupos pentecostales y neopentecostales esta idea de que estos pastores tienen que meterse en la política para ejercer su propio gobierno, influenciar al Estado con sus decisiones y su política. Hay varias agrupaciones que han surgido a lo largo de Latinoamérica que se llaman nacidos para gobernar, ¿no? Como gobernar como un mandato divino, ¿no? O sea, como la confirmación, o como dice Dilma Macedo de la Iglesia Universal del Reino de Dios,
es un plan de poder que que tienen que diseñar los evangélicos para Ánica, ¿no? Entonces es vivido como una misión divina y efectivamente eso lleva a que hayan tenido cada vez mayor influencia en distintos países de la región y a considerar algo totalmente legítimo y natural influenciar las decisiones del Estado, ¿no? Otro caso interesante en ese sentido es Paraguay, se parece bastante a Centroamérica por la permeabilidad que han tenido los pastores en el Estado, ¿no? Con una capellanía evangélica de las Fuerzas Armadas, con 2 ministros pastores evangélicos en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Entonces el mapa es muy, digamos, fuerte en la presencia de estos grupos en la región. A vos, creo que la academia se ha dedicado un poco más a analizar la influencia de los grupos evangélicos y a nivel periodístico recién se viene haciendo un poco este trabajo. ¿Qué tan importante te parece no perderle el ojo a la influencia que pueden tomar estos grupos en la política y en las elecciones que vienen en toda la región? No solo hablando de las elecciones de Estados Unidos, sino de lo que puede pasar de acá a los siguientes años en Centroamérica, en la región. No, me parece muy importante, me parece que aparte es una tendencia sociológica, no solamente una cuestión política, porque es una caída de los católicos y un ascenso evangélico, o sea, es algo que probablemente con los... Entonces, evidentemente, cada vez, seguramente en los próximos años va a ser más influyente en estos grupos. Entonces, hay que tener la mirada afinada sobre esta cuestión. Hay que, digamos, yo también planteo qué hacer con el poder evangélico, planteo que las fuerzas progresistas de centro, de derecha, de distintas visiones, tienen que defender un Estado laico, ¿no? Un Estado que esté ajeno a la intromisión religiosa, también buscando limitar las licencias de radiodifusión con las que cuentan estos grupos, porque muchas veces el poder evangélico está a nivel territorial, con un Estado más eficiente, con ONGs que no sean religiosas, pero a nivel territorial es mucho más difícil porque los estados latinoamericanos son muy débiles y muy fracasados en sus tentativas de generar una mayor igualdad y condiciones más dignas para la población. En tanto eso no mejora un poco a nivel económico, y la pandemia, digamos, también empeoró los años y probablemente sean cada vez un fenómeno más influyente, ¿no?, en la política, pero es necesario, por lo menos los grupos que lo pretenden, defender un Estado laico, porque esa es la única forma de seguir expandiendo derechos, puedan expandirse los derechos, el respeto, la tolerancia, la diversidad religiosa, política, social, solo puede darse en el marco, la convivencia democrática incluso, solo puede darse de forma fructífera en el marco de un Estado laico, no un Estado religioso, ¿no? Entonces, es también un elemento central para digamos, el buen desarrollo de la democracia en toda la región. Vos planteas en el libro un escenario político de la Iglesia Evangélica en expansión. ¿Qué podemos esperar a los próximos años? ¿Que siga en expansión o un detenimiento en este ampliamiento de sus poderes? No, por lo menos a nivel territorial, por lo menos va a haber una expansión y seguramente también esta presencia política cada vez mayor que tienen en los distintos lugares, también va consolidando elementos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, el acceso que tienen en el gobierno de Bolsonaro, una bancada evangélica de 200 diputados, 8 senadores, el segundo medio de Brasil a nivel de comunicación, todo eso no lleva a una caída de estos grupos, sino cada vez a una mayor presencia, porque van articulando, cuentan cada vez con más recursos estatales, políticos, una prédica que llega a mayores sectores sociales. Entonces, evidentemente, la tendencia es de crecimiento de estos grupos, ¿no? No de caída, sino un crecimiento cada vez mayor. Ya por último, Ariel, el próximo año Honduras tiene elecciones. Ya en 2013 pasó que el pastor Roy Santos profetizó que Juan Orlando Hernández iba a ser el presidente de Honduras. Ahora volvió a profetizar que el candidato de Juan Orlando Hernández, Juan Narrias Fura, será el próximo presidente de Honduras. ¿Qué tanto pueden llegar a influenciar este tipo de profecías? Bueno,
puede ser influyente, la verdad es que desconozco hasta qué punto, pero seguramente estos pastores tienen un poder importante. Otro elemento a mencionar, ya que estamos, es cómo participaron, digamos, después en la legitimación del golpe a Zelaya, ¿no? Como, digamos, también me parece que la caída de Zelaya en Honduras fue un elemento, a partir de ahí también incrementaron cada vez más la influencia en el Estado asociados a las fuerzas políticas de derecha en Honduras, ¿no? Me da esa impresión. Incluso hay una declaración de Roy Santos que yo tomo en el libro que dice, bueno, que Dios había ordenado la caída de Zelaya y que nunca más pudiera, digamos, participar en elecciones, ¿no? Algo por el estilo, por la esposa, ¿no? Xiomara Castro, Sí. que había buscado participar en el partido. Entonces digo, bueno, a partir de la caída de Zelaya también esto se consolida, hasta hoy no con Hernández, que me parece que con el traslado de la embajada en Israel también expresa la presencia tan contundente que tienen estos grupos, ¿no? Sí. Bueno, Ariel, estamos esperando que el libro ya pueda acceder a comprarse en Honduras y en Centroamérica. No sé si se puede en otros países. Acá todavía no, pero estamos esperándolo. ¿Qué invitación le das a la gente que quiere comprar tu libro y que quiere leer todo este panorama del poder evangélico en Latinoamérica? Sí, muchas gracias. Aclaro que el libro se puede conseguir en Amazon y en Baja Libros y en ebook. Es muy fácil conseguirlo desde el punto de vista de ebook. Se vende en todos lados, digamos. Así en papel todavía no llegó. Esperemos que llegue pronto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros y por darnos toda esta perspectiva del poder evangélico en Latinoamérica. Muchas gracias, Ariel.